Bueno, entonces, como les decía, el tema de la sexualidad es muy amplio. Entonces, como esta es la primera sesión que ustedes van a tener de este tema, lo que quise hacer fue retomar un poco esta investigación que yo había hecho y yo hablo mucho, entonces traté de delimitarlo un montón, pero sí les voy a pedir que si tienen alguna consulta, algún comentario, me lo hagan saber en cualquier momento, no pasa nada, porque a ver, es un tema del que muchas veces no hablamos y si no lo ponemos sobre la mesa, entonces sigue abordándose de la misma manera que se ha hecho y que yo estoy segura de que si les pregunto a las personas que están acá como, bueno, ¿a vos te hablaron de sexualidad en algún momento de tu vida? ¿Tuviste un buen acompañamiento en este tema? Una gran mayoría va a decir que no. Entonces, si eso es lo que ha venido pasando por tantos años, ojalá seamos la generación que hace la diferencia para estas personas adolescentes que están creciendo. Entonces, ok, como les decía, les voy a hablar del inicio de la vida sexual en la adolescencia. Entonces, ¿qué entendemos por vida sexual? No sé qué han escuchado ustedes o si en algún momento se han planteado, ¿verdad? Como, ¿qué es la vida sexual? Es algo que suele presentarse mucho en los artículos, por ejemplo, en las investigaciones que leemos sobre sexualidad, nos hablan mucho de vida sexual, pero no necesariamente nos dicen qué es la vida sexual, sino que muchas veces lo que pasa es que se equipara vida sexual con relaciones sexuales. Y además, relaciones sexuales se presenta como un único concepto, cuando en realidad existen muchas prácticas sexuales distintas y en relaciones sexuales coitales es una de las prácticas, una práctica demasiado específica, pero nunca lo nombramos como tal, sino que solo lo equiparamos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotras decidimos investigar el tema de la vida sexual, tuvimos que plantearnos justamente estos cuestionamientos. Ok, ¿qué vamos a entender por vida sexual? ¿Va a ser algo demasiado amplio? ¿Va a ser algo mucho más limitado? ¿Cómo se los vamos a presentar a las personas adolescentes? Y debido a eso fue que entonces decidimos tener este enfoque metodológico que es conocimientos, actitudes y prácticas. Esto nos permitió tener un acercamiento mucho más directo con la población con la que trabajamos. En este caso, nosotras trabajamos con 3 instituciones educativas, entonces les voy a hacer así como un repaso súper rápido para que se den una idea de con quién trabajamos, ¿verdad? Con quién hablamos de esto. Nuestra muestra estuvo compuesta por 102 personas adolescentes de 3 centros educativos distintos. Un centro educativo en Tres Ríos, que era un colegio diurno público, un colegio semiprivado en Naranjo y un colegio público técnico en Sarchí. Entonces, la población en realidad era bastante variada y teníamos como, el requisito era que sí tuvieran entre 12 y 14 años, pero las diferencias por zona geográfica sí se vieron muy marcadas a lo largo de la investigación. Entonces, esto es como nada más para que tengan un poco más claro el contexto con el que trabajamos. ¿De dónde partimos y por qué nos pareció importante y por qué hasta el día de hoy a mí me sigue pareciendo un tema súper importante? No sé si ustedes han revisado las encuestas nacionales de salud sexual y reproductiva que se han hecho en el país. Se han hecho 2, una en el 2010 y una en el 2015. Han estado a cargo del Ministerio de Salud y les puedo decir que si no las han revisado, les invito a revisarlas. Y si ya las han revisado, podrán coincidir conmigo en que básicamente lo que nos presentan son datos estadísticos, ¿verdad? Por supuesto, es una encuesta, pero cuando yo leo estas encuestas, yo digo, bueno, ok, me está dando estos datos, pero ¿y qué pasa con las personas que están detrás de estos datos? O sea, por ejemplo, en la primera hablaban de que el 11% de mujeres y el 22% de hombres tuvieron su primera relación sexual entre los 12 y los 14 años. Y que un 67% de hombres y un 95% de mujeres tuvieron esta relación con personas incluso 5 años mayores. A mí eso me alarma mucho porque, como les voy a mencionar un poco más adelante, me hace ver y me refleja directamente el hecho de que estas relaciones sexuales no están iniciando en un contexto libre de violencia y libre de coerción.
hay una relación de poder, por supuesto. En la segunda encuesta, los datos son aún peores, porque nos dice que es un 14% de mujeres y un 24% de hombres, o sea, sube un 2% en cada uno de los sexos que iniciaron su vida sexual o su actividad sexual antes de los 15 años de edad. Y que más del 50% de mujeres, o sea, de estas chicas que tenían menos de 15 años, lo hicieron con hombres más de 5 años mayores. E incluso para una de cada 5 chicas era hasta 10 o más años mayor. Cuando yo leo estos datos, de verdad, como les digo, tratando de centrarme en las personas adolescentes, ¿verdad? No solo de alarmarme porque, ay, qué barbaridad, sino centrándome en las personas adolescentes, pienso en estas chicas que lo que nos dicen es que tenían menos de 15, no nos dice, ¿verdad? Si tenían 10, 11, 12, nada más menos de 15. ¿En qué contexto se dio este inicio de su actividad sexual? ¿Fue consensuado? ¿Se sintieron acompañadas? ¿Tenían la información suficiente? ¿Ellas de verdad querían hacerlo? ¿Realmente fue un contexto agradable? ¿Fue una experiencia pues, que disfrutaron? Porque el disfrute es algo muy importante en la sexualidad y lamentablemente, aunque se censure y aunque no nos hablen del tema, es real, el disfrute tiene que estar presente. Es una decisión también, así debería ser. Entonces yo veo estos datos y lo que pienso es eso, ¿en qué contexto sucedió? ¿Cómo estaban estas chicas? ¿Qué pensaron después? ¿Fue una situación de una única vez? ¿Inicié mi actividad sexual y luego no pasó más? ¿O ha pasado más desde entonces? ¿Han tenido solo una pareja? ¿Han tenido varias? ¿Han tenido algún embarazo? ¿Han tenido algún aborto? Toda esta información es la que a mí me surge cuando veo estos números. Sin embargo, como dato interesante y frustrante, cuando ustedes van a buscar información más a nivel cualitativo, o sea, más a nivel de este análisis del contexto, de qué fue lo que pasó, de quién habló con esta chica, cómo fue, qué pensó la familia, qué pensaron sus amigas, quién la acompañó, la información es prácticamente inexistente. Hay datos, sí, estas encuestas son muy completas a nivel de datos, pero no nos dicen más allá. Entonces, para mí, como les digo, eso es muy preocupante. Porque entonces, ¿qué está pasando con la población adolescente? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Y por qué lo estamos haciendo tan mal? Algunos aspectos que determinan diferencias en torno a la vivencia de la sexualidad, y de verdad, esto es así súper resumido, es el factor sexo, ¿verdad? Si soy chico o chica, lo voy a vivir muy diferente. Además, la encuesta siempre habla de hombre-mujer, ¿verdad? No hay como tal vez un poco más de información respecto a personas no binarias, personas, ¿verdad?, que no se identifican tal vez con alguno de los dos sexos. Esos datos no se reflejan en la encuesta. Sin embargo, si vamos un poco, ¿verdad?, al hecho de que históricamente se ha hablado solo de hombre-mujer, entonces sí, el factor sexo, pero además del factor sexo, como sabemos, está el factor género, ¿verdad? ¿Qué es lo que pesa más? Entonces es como, bueno, si sos niña, te vamos a hablar de cierta manera, vas a tener acceso a cierta información, vamos a confiar más o menos en tus decisiones, en fin. Y si sos hombre, la información que te vamos a dar es desde otro lugar, la sociedad espera de vos ciertas cosas, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ir viendo, como les digo, en estas tres áreas: conocimientos, actitudes y prácticas que marcan la sexualidad adolescente. Por otro lado, tenemos el entorno familiar, que también afecta un montón, porque tenemos personas adolescentes que tienen muchísimo acompañamiento, tenemos otras que tienen cero acompañamiento. Sabemos que existen factores de riesgo, como por ejemplo si es, no sé, una familia en la que tal vez la niña, la adolescente, tiene que dejar de estudiar por una cuestión económica, entonces, pero ya eso la saca de las aulas y tal vez eso la va a poner más en riesgo. Un chico que tiene que salir porque tiene que empezar a trabajar, entonces no puede estudiar más, tiene que trabajar para ayudar en su casa. Y bueno, tal vez el estar en las aulas, sabemos que los programas de educación sexual del MEP tal vez tienen muchas falencias, pero bueno, al menos es información
que les llega a las personas adolescentes, y si las sacamos de las aulas pierden ese contacto al menos directo con algún tipo de información. Entonces eso se puede convertir en un factor de riesgo. Tal vez si en el entorno familiar no se habla del tema de sexualidad. En nuestro caso, en nuestra investigación, y bueno, yo trabajo en un colegio católico privado, y el tema de la religión sigue pesando mucho, sigue pesando muchísimo en el tema de sexualidad. Entonces es como que no se han logrado desvincular, ¿verdad? Entonces, si es un hogar pues donde la religión pesa muchísimo tal vez y no se considera apropiado hablar del tema de sexualidad, pues entonces estas personas que crecen en estos hogares no tienen acceso a la información simplemente porque sus familiares, las personas adultas de su hogar, creen que no es apropiado hablarles del tema. Y todos estos factores pues los tenemos que considerar también, ¿verdad? Como profesionales en psicología tenemos que ser capaces de ser siempre personas objetivas, independientemente de mis creencias, de mis experiencias. Yo tengo que tratar de hablar siempre desde la verdad, desde información veraz, no desde lo que yo creo que es correcto. Sin embargo, en las familias esto sigue pasando. También tenemos el factor edad. Es muy diferente que una persona, bueno, incluso niñas, niños o personas adolescentes inicien su actividad sexual a los 10, 11, 12 años, a que lo hagan a los 17, a los 25. Es muy diferente que lo hagan con una persona de su misma edad a que lo hagan con una persona mucho mayor. Es muy diferente si lo hacen con una persona con quien tal vez tienen una relación de pareja a que lo hagan simplemente con una persona que se encontraron en algún momento. Es diferente si hay presión o no hay presión, es diferente, ¿verdad? También cómo reacciono yo. Si yo tengo 12 años, tal vez no tengo las herramientas suficientes para poder decirle a esta otra persona, no quiero. Aunque esto en realidad es bastante engañoso porque muchas veces pasa, y lo vemos muy a menudo trabajando con adolescentes, que las chicas principalmente te dicen, cuando les hablas de métodos anticonceptivos, te dicen es que si yo le digo a mi novio, que es más grande que yo, que se ponga condón, me dice que es que yo soy una fácil y que es que yo le digo eso porque yo ando con un montón de maes. Así, o sea, abiertamente te lo dicen chicas de 12, 13 años. Entonces, igual siguen estando desprotegidas. Y ahí es donde entra el tema que ahorita les voy a hablar, que es las relaciones de poder, justamente, ¿verdad? Entonces, el factor edad siempre pesa, tanto de la persona adolescente como de su pareja, principalmente si esta otra persona, o sea, si su pareja no es una persona adolescente, sino que es una persona adulta. Eh, si tienen alguna pregunta, me pueden interrumpir en cualquier momento, de verdad. Iniciando con este tema ahora propiamente, a nivel de conocimientos, yo traté de rescatar algunos elementos que me parecen importantes. Eh, no solo por el hecho de conocer cómo piensan las personas adolescentes o qué información tienen, sino también qué información no tienen y en cuál información tal vez deberíamos intervenir, ¿verdad? ¿Cuál información deberíamos facilitarles tal vez o deberíamos corregirles? Porque muchas veces también esta información la obtienen, como les decía hace un ratito, desde una visión muy subjetiva. Entonces, ¿verdad? Te dicen como, ay, es que la hermana de mi compañera dice que, ¿verdad? Es que yo vi en internet, es que en una serie, es que, entonces, no siempre, ¿verdad? Algunas chicas, por ejemplo, en esta investigación específicamente, nosotras trabajamos con un cuestionario autoaplicado que nosotras hicimos, pero además teníamos grupos focales, ¿verdad? Entonces eso nos permitió también que las respuestas que tal vez no nos quedaban claras con los cuestionarios o que los datos no eran consistentes, lo retomábamos en grupo focal, donde era pues un poco más apto el espacio, ¿verdad? Para cuestionar y para discutir y conversar con ellas y con ellos. Entonces, un ejemplo muy concreto que me acuerdo de esta chica que nos decía, es que mi mamá dice que los hombres son malos, entonces que yo no puedo estar con ningún hombre hasta que tenga 25, porque yo hasta esa edad no voy a poder decidir, entonces yo no sé nada sobre esto, ¿verdad? Y ese ejemplo yo quisiera pensar que es como aislado, pero sabemos que no lo es. Entonces, claro, mamá tiene todo el derecho de expresarse, pero no por eso tiene el derecho de negarle a su hija tal vez las herramientas
para que pueda tomar sus propias decisiones y pueda tener el criterio suficiente para enfrentarse a una sociedad donde ella también pertenece, donde también se mueve. Entonces, eso pasa mucho, pasa más de lo que quisiéramos. Entonces, bueno, respecto a conocimientos, tenemos en primer lugar la definición de sexualidad. No sé si ustedes han visto los programas de sexualidad del MEP, pero se habla mucho de la sexualidad como la interacción con distintas personas. O sea, es una definición como muy amplia, ¿verdad? Y las personas adolescentes repiten mucho esa definición actualmente y te dicen como, es que sexualidad es todo lo que hacemos, es cualquier interacción con otra persona. Entonces, ok, está bien, pero también pasa algo. La definición de sexualidad es muy distinta y si ustedes quieren hacer la prueba, pueden preguntarle a un chico, a una chica y verán que las definiciones son diferentes por una cuestión de sexo también. Por ejemplo, las chicas suelen hablar más de la sexualidad como el tener relaciones, ¿verdad? Como, ¿qué es sexualidad? Ah, es tener relaciones sexuales con alguien, ¿verdad? Mientras que los chicos suelen definir más la sexualidad en función de sí mismos. Entonces hablan más de su cuerpo. Es como, bueno, la sexualidad es lo que yo hago. La sexualidad es mi propio cuerpo. La sexualidad son mis prácticas, etcétera, etcétera. Entonces, esto, ¿verdad? Como lo pongo de primero porque marca el inicio, marca la pauta de lo que está por venir. O sea, desde qué lugar se colocan estas personas para conocer su sexualidad, para disfrutar de su sexualidad. En el caso de las chicas suelen colocarse más desde una postura de en función de alguien más, ¿verdad? De lo que alguien más me enseñe. Mientras que los chicos son quienes descubren, por lo general. Otro tema importante y, a ver, yo quisiera no tener que mencionarlo porque realmente es el enfoque que se ha tenido desde siempre, ¿verdad? El enfoque del miedo. Entonces es como, y si vemos como campañas de la caja de hace algunos años, siempre era esto, como las fotos terribles de los genitales con ITS, ¿verdad? Y entonces era como, si tienes relaciones, esto te puede pasar. O el embarazo adolescente, ¿verdad? Entonces como la amenaza. Si tienes relaciones vas a quedar embarazada. ¿Y qué pasa? Que resulta que esas campañas, desde un enfoque del miedo y de la censura, no han funcionado. Porque siguen habiendo ITS, siguen habiendo embarazos adolescentes, eso quiere decir que no está funcionando y que más bien lo que deberíamos hacer es dar información, ¿verdad? Estas son las ITS que existen y te puedes proteger de esta manera. Sin embargo, eso ha venido cambiando en los últimos años, ¿verdad? Por dicha, como que hemos recapacitado, pero sigue estando presente. Entonces, ¿qué es importante en este tema específico de las ITS? Es que las personas adolescentes sepan que una ITS tiene consecuencias, ¿verdad? Que no es solo como, eh, a ver, la censura, ¿verdad? De es que si tener relaciones te va a pasar, no. O sea, sí, es un riesgo que existe y tenés que protegerte. ¿Y cómo te vas a proteger? Te vas a proteger de esta manera. Y es el siguiente punto que les traigo, los métodos anticonceptivos, el acceso y el uso. Es muy común, incluso en personas adultas, que crean, por ejemplo, que el condón, que es el método anticonceptivo que más se reconoce, es el único, se necesita únicamente, perdón, para relaciones sexuales coitales y ya, y coitales vaginales y nada más. Entonces, vos les hablas de sexo anal, no, para eso no se necesita. Sexo oral, no, para eso tampoco. Masturbar a la otra persona, no, tampoco, para eso no se necesita. Y es justamente en ese error, ¿verdad? En el que se cae, donde entonces, claro, un montón de ITS y un montón de embarazos adolescentes. Muchas veces las personas adolescentes no saben que pueden ir a la caja y en la caja les pueden dar métodos anticonceptivos. No lo saben porque nadie se los dice. O se los dicen, pero les da pena, por supuesto, porque, o sea, si yo tengo 13 años y voy a ir a la caja donde trabaja probablemente mi vecina, la amiga de mi mamá y todo el mundo me conoce, yo no voy a entrar con confianza a decir, hey, me regala condones o hey, me pueden, ¿verdad?, ayudar con esto. Probablemente no. Entonces, es importante que hablemos de estos temas y que lo hablemos. Yo sé que a veces es difícil, pero que hablemos de esos temas con la naturalidad que requieren. Entonces, por ejemplo, si tenemos, ¿verdad?, sea en la práctica, como les digo, a nivel educativo, que ustedes trabajen en algún momento en un colegio, o sea en la práctica clínica, que también me ha tocado en práctica clínica,
empezar por explicarle a mamá o a papá que su hija o su hijo adolescente necesitan esta información. Entonces, cuando a ustedes les toque, en el contexto que sea, ojalá que siempre traten de colocarse desde este lugar de empatía, ¿verdad? O sea, necesitan la información y yo voy a facilitarles esta información. Entonces, bueno, ¿cómo se utiliza un condón? ¿Por qué es importante? ¿Dónde los puedes conseguir? Por ejemplo, muy común, es que si me pongo doble, entonces me protejo más. No, si te pones doble se puede romper. Existen condones femeninos también. Bueno, pero ¿cómo se colocan? ¿A quién le enseñaron? Creo que una mínima parte de la población le habrán enseñado en algún momento cómo utilizarlos. Entonces, bueno, ¿cómo se utilizan? Incluso hablar de los métodos anticonceptivos hormonales y los efectos secundarios que pueden tener. ¿Por qué? Porque es real. Y muchas veces se cree que, por ejemplo, no, es que yo, por ejemplo, me inyecto. Entonces ya con eso yo estoy protegida. Sí, estás protegida de un embarazo, pero no de una ITS. Entonces es importante que hagamos como este hincapié, ¿verdad? De decir, ok, esta es la realidad y esta es la información y necesitas tenerla. ¿Por qué? Porque de verdad, para este momento es tiempo, si no nos hemos dado cuenta antes, es tiempo de que nos demos cuenta de que con meter miedo no vamos a hacer que no tengan relaciones. Así que si sabemos que las van a tener, al menos tratar de garantizar que lo hagan con la información suficiente. Ese es nuestro papel. No es decirles no lo hagan, porque eso no funciona. Entonces sí tenemos que decirle, ok, primero que todo, por ejemplo, hablar de consentimiento. Eso es indiscutible, es necesario tanto para chicos como para chicas. Ok, el consentimiento es indispensable. No puedes obligar a nadie a hacer algo que no quiera. Y si alguien te obliga, eso es un delito y puedes hablar. Nadie te puede obligar. Si es que vos querés hacerlo, entonces te recomiendo que sepas esto, esto y esto. Vos podés decidir, pero es importante que tengan la información suficiente. Y ahí es donde entramos, como les digo, como profesionales de psicología, incluso como personas adultas responsables, porque muchas veces no es que nos va a llegar esta información tal vez en el contexto profesional, tal vez como les digo, una prima, un hermano, alguien que ustedes tienen cerca y que tal vez no tiene la información, ojalá que ustedes también sean partícipes y que puedan decir, ok, si quieres hablar conmigo, yo te voy a escuchar y te voy a aconsejar de la mejor manera. Otro tema que sigue pesando, aún en las generaciones actuales, es el tema de la virginidad. ¿Por qué? Porque es algo que nos han inculcado por años, de años, de años. Entonces, en este tema, lo que pasa es que muchas veces, todas las veces, la responsabilidad recae principalmente sobre las mujeres. Entonces, ¿por qué hablamos de este conocimiento? Porque depende de cómo se conciba el tema de la virginidad en las personas adolescentes, desde ahí se van a colocar. Y más adelante lo vamos a ver un poco con el tema de las actitudes. Van a pensar que es algo demasiado importante o van a pensar que es algo cero importante. Van a crecer creyendo que si dejan de ser vírgenes, por ejemplo, dejan de valer como mujeres, que de hecho está en el siguiente punto, mientras que los chicos la presión que van a tener es, tengo que perder la virginidad porque si no, o sea, todos se van a burlar de mí. Entonces, ¿cómo hablamos de esto? ¿Cómo hablamos de la virginidad? ¿Queremos hablarles de esto? ¿Nos parece importante seguir tocando este tema o no? Más bien es algo que ya queremos dejar de lado y hablarles desde otro lugar. ¿Cómo queremos trabajar? ¿Lo estamos usando solo para meterles miedo, solo para amenazarles? ¿O es algo que de verdad para mí es importante y me parece necesario transmitirles? Y esta parte es principalmente para el trabajo con las familias. Si en algún momento les toca trabajar con una familia, que ustedes logren colocarse desde un lugar, como les digo, primero que todo objetivo y segundo, desde la información y desde priorizar el bienestar de las personas adolescentes. Y por último, los conocimientos en torno a las uniones impropias. Las uniones impropias, como me imagino han escuchado hablar, es cuando una persona menor de edad está con una persona 5 o más años mayor. De hecho, califica como delito. Y, y es una realidad. Entonces, las personas adolescentes suelen no identificarlo porque es algo que está demasiado normalizado. Es una práctica muy normal para
su núcleo, digamos, su grupo de personas, sus pares, es muy común, principalmente en el caso de las chicas. O sea, que una chica ande con un hombre mayor es como algo demasiado normal. Entonces, pocas veces saben que esto es un delito, saben que esto las puede poner en riesgo. Eh, Normalmente es un conocimiento que no se tiene. Entonces es importante también acompañarles en esta línea y no desde, ay, qué bárbara, no lo haga, sino desde, ok, eh, si decidís hacerlo, es importante que sepas, por ejemplo, que esta persona tiene ventaja sobre vos, tiene más experiencia, podría usar esa experiencia para presionarte, ¿verdad? Tenés que saber que puedes recurrir a otra persona para pedir ayuda en caso de que esta persona te esté coaccionando de alguna manera. Este tipo de información es necesaria. Por otra parte está el tema de las actitudes, que igual traté de resumirlo como en los puntos que me parecen más necesarios. En primer lugar tenemos el tema de los estereotipos de género. En el caso de las chicas adolescentes, aunque podríamos creer que ya para este tiempo no pasa, el tema de la maternidad sigue pesando un montón. Entonces es como, ok, yo quiero o no quiero ser mamá. Y se lo plantean desde que están muy niñas y adolescentes. ¿Quiero o no quiero? Bueno, es que si digo que no quiero, entonces la gente me va a juzgar porque se supone que tengo que querer. Tenemos, bueno, que ahora más adelante, según le entendí a Silvia, van a hablar un poco de, la, de los embarazos adolescentes. Es todo un tema, ¿verdad? Y se habla siempre enfocado en maternidad, pero muy pocas veces enfocado en paternidad. Si ustedes van a las estadísticas, que para no extenderme demasiado no las incluí, pero las pueden buscar. La mayoría de madres adolescentes, me imagino que ahora lo van a retomar, eh, la pareja de esta madre adolescente suele ser mayor de 18 años. ¿Y dónde está? ¿Dónde está este papá? Se habla solo de maternidad, pero se habla muy poco de los papás de estas criaturas que surgen de embarazos adolescentes. Por otro lado, está la virginidad como valor no negociable, que era lo que les decía hace un momento de los conocimientos. A nivel de actitudes, ¿qué pasa? Que entonces se ve la virginidad como algo que tenemos que mantener, ¿verdad? En el caso de las chicas, por ejemplo, no, yo tengo que mantenerlo. Y como consecuencia directa, entonces surge que accedan a otro tipo de prácticas. Por ejemplo, el sexo anal. Es una práctica que se ha popularizado mucho en los últimos años en personas adolescentes por el hecho de que entonces no dejó de ser virgen, ¿verdad? Porque virgen se asocia únicamente con el himen, con no ser penetrada por la vagina y ya, cuando no debería ser así, o sea, debería ser mucho más. Es el hecho de mi decisión de iniciar mi vida o mi actividad sexual, pero entonces les lleva a, ok, entonces accedo a otras prácticas para complacer tal vez a esta otra persona sin necesariamente perder mi virginidad, porque es esto, ¿verdad? Es como algo muy mío que no quiero que se pierda y que no está mal, pero el punto es, ok, entonces para mantenerla estás accediendo a prácticas para las que tal vez no estás lista, no tenés suficiente información, e igual estás en riesgo de contraer ITS, por ejemplo. Otro tema es la presión social, que se vive muy diferente si somos chicos o si somos chicas. En presión social tenemos la presión social de la pareja. En el caso de las chicas suelen vivirla muy fuerte, principalmente como les decía hace un ratito, y se los voy a decir mucho, cuando la pareja es mayor que las chicas, entonces hay mucha presión por parte de la pareja. En el tema de amistades es principalmente para los chicos, y bueno, acá, ¿verdad? Como les digo, yo sé que ustedes ya están más grandes que las edades que estamos hablando, pero eh, puede que algunas de las personas que están ahorita en la clase hayan vivido esto, ¿verdad? Que en los chicos, por ejemplo, es este, como esta chota, este reto, ¿verdad? De, ay, usted no ha hecho tal cosa, ¿cómo no lo va a haber hecho? Es que yo ya hice esto, ¿y usted qué? ¿Para cuándo? Y esta presión, los chicos la viven muchísimo, o sea, realmente es algo que pesa, que entonces, claro, mis amigos ya, por ejemplo, y yo no. Entonces, los chicos en el momento de la investigación nos decían, muchas veces uno lo hace para que no lo molesten y tal vez uno no lo quiere hacer y tal vez a uno le da miedo. Me acuerdo de un chico que nos decía, o sea, tenía 12 años y nos decía, es que yo no lo hago porque si mis papás se dan cuenta me matan, pero yo a mis amigos les digo que ya lo hice. O sea, tenía 12 años. ¿Cómo es que la presión
de sus pares es tanta para que un niño de 12 años tenga que decir, ya yo tuve relaciones, para que no lo molesten. Y esto es real, entonces no tenemos que educar únicamente a la persona, ¿verdad? A nivel individual, no, tenemos que ver el contexto, el grupo de pares en el que se mueve, para a partir de ahí hacer cambios. Si ustedes van a revisar estadísticas igual respecto a sexualidad, la mayoría de estudios reportan que una persona adolescente es más probable que acceda a tener relaciones sexuales o a realizar distintas actividades sexuales o prácticas sexuales si en su grupo de pares esto es aceptado. O sea, si el grupo de pares dice no, no está bien tener relaciones a esta edad, es poco probable que una persona del grupo diga, ah, yo sí lo voy a hacer. Es poco probable. Pero si todo el grupo me dice, sí, hágalo, sí, eso es lo más normal, sí, todo bien, sí, pues las probabilidades aumentan. Y parece que tiene mucho sentido, ¿verdad? Si lo vemos desde el sentido común, suena a que es real y las estadísticas lo comprueban. Y por otra parte tenemos la familia, que como les decía en el apartado de conocimientos y en los factores que determinan la vivencia de la sexualidad, si la familia me presiona, por ejemplo, la familia lo que me dice es que no lo puedes hacer porque está mal, no lo puedes hacer porque es pecado, no lo puedes hacer, ¿verdad? Entonces la presión es definitivamente no lo puedo hacer. Pero, ¿qué pasa si lo hago? Por ejemplo, ¿cómo se sienten estas personas si todo su contexto familiar les dice que eso está mal e igual lo hicieron? Por lo general, las chicas expresan que se sienten sumamente mal, que se sienten sumamente rechazadas por su familia, principalmente, por ejemplo, cuando no solo fue tuve relaciones, sino quedé embarazada. Entonces lo viven en muchísima soledad, lo viven con mucha culpa, porque entonces yo decepcioné a mi familia, yo traicioné a mi familia. Otro punto que influye en las actitudes es la sexualización temprana que viven las personas adolescentes, y esto no estoy descubriendo el agua caliente definitivamente, sabemos que la sexualización temprana existe y existe desde hace mucho tiempo. El problema es que cada vez existe más temprana, o sea, tenemos niñas, niños de 3, 4 años que llegan al kinder y les preguntan que si tienen novia, que si tienen novio, por ejemplo. Y un comentario tan inocente que nos puede parecer lo más normal, eh, empieza a sexualizar, porque entonces, ah, yo puedo tener novio, yo puedo tener novia. No sé si han escuchado cuando los niños les dicen, ah, es que los chicos tienen muchas novias. Entonces, claro, desde ahí empezamos a formar, ¿verdad? A nivel inconsciente, ah, ok, yo puedo tener muchas novias, ah, ok, yo puedo hacer esto otro. Desde edades donde ni siquiera tienen claro el concepto de relaciones de pareja. Entonces, esto es muy importante, o sea, necesitamos prestar atención a la sexualización temprana, cómo estamos reproduciendo estas ideas, donde las niñas, por ejemplo, desde edades muy tempranas es la forma en la que se visten, la forma en la que se posicionan, todo esto va sexualizándolas y va marcando la pauta de cómo van a vivir su vida sexual. El inicio de la vida sexual como decisión, eso está dentro del tema de actitudes. ¿Por qué? Porque, como les digo, si yo no sé que yo tengo derecho a decidir, por supuesto que no lo voy a hacer. Y me voy a dejar llevar simplemente por lo que mi pareja o mis pares, mi círculo, me diga que es correcto. Entonces es importante que trabajemos en esta área también. Vas a iniciar cuando te sientas lista, cuando te sientas listo. Eh, Me acuerdo cuando hicimos este trabajo que al inicio hablábamos mucho de, es que tienen un inicio temprano, ¿verdad? Como, es que cómo lo van a hacer entre los 12 y los 14. Y me acuerdo que una profesora, que bueno, Silvia la conoce, no sé si ustedes la conocen, la propia Adriana Maroto, nos decía, es realmente un inicio temprano, porque hace algunos años, a los 13 años, ya estaban casadas, por ejemplo, y ya estaban con 2, 3 hijos, porque socialmente era aceptado. Entonces, tal vez no es hablar tanto de, es que es una edad demasiado temprana, ¿verdad? Tal vez no es alarmarnos o centrarnos tanto en eso, sino las condiciones en las que sucede. Eh, Tu cuerpo está listo para esto, vos estás lista, sentís que querés hacerlo. Más este tema que es centrarnos únicamente en la edad como tal, que al fin y al cabo la edad es algo que determina, sí, pero lo que más debería pesarnos siempre es el cómo se siente la persona haciendo lo que sea que está haciendo. También tenemos el tema de la autoexploración,
que a nivel de los chicos es algo muy validado, ¿verdad? Socialmente hacen chistes, hacen bromas, se ve como lo más normal del mundo, mientras que en el caso de las chicas esto no suele ser tan aceptado y de hecho es un tema del que prácticamente no se habla. Entonces, ¿por qué también influye como en las actitudes? Porque si yo no conozco mi cuerpo, si yo no sé lo que me gusta y lo que no, yo probablemente voy a permitir que alguien más me diga lo que a mí me gusta y lo que no. Una vez más, hay muchísimas investigaciones que respaldan el hecho de que, por ejemplo, en el caso de las chicas, el conocer su propio cuerpo, el acceder a la autoexploración, a la masturbación, permite que accedan a tener relaciones sexuales con otra persona a edad mucho más tarde, digamos. Me enredé. Ok, a ver, si una chica o una adolescente conoce su cuerpo, autoexplora su cuerpo, va a tardar más en decir, ok, voy a tener relaciones sexuales con otra persona. Sin embargo, es algo que no pasa por lo general porque usualmente no hablamos de este tema y usualmente las chicas no tienen idea de cómo es su cuerpo, de cómo funciona su cuerpo, de lo que les gusta, lo que no les gusta. Por ejemplo, algo tan simple, en nuestro cuestionario les preguntábamos a las personas adolescentes que si, como, ¿verdad? Como una afirmación de falso verdadero. Entonces, cuando el hombre va a tener relaciones sexuales, su pene se erecta, sí, y el 100% identificó que sí. Cuando una chica va a tener relaciones sexuales, su cuerpo lubrica para permitir la penetración, no, un porcentaje muy bajo logró identificarlo como verdadero, porque no conocen su propio cuerpo y no saben, por ejemplo, y de ahí muchísimos casos de chicas que sufren al tener relaciones sexuales porque nadie les dijo, por ejemplo, que no es normal que no lubriquen y que si no están lubricando algo está pasando y que pueden buscar ayuda para esto. Entonces, la autoexploración es muy importante, tanto en chicos como en chicas. En el caso de los chicos, ¿qué pasa? Y me imagino que en algún momento han escuchado. eh, Pasa que entonces hay demasiada información, pero no siempre es la información correcta. Entonces, los chicos acceden a la autoexploración, pero no necesariamente lo hacen con la información que necesitan. O no necesariamente lo hacen porque quieren, sino que también pesa la presión de los pares. También está el tema de las relaciones de poder. Eh, pues como se los he venido mencionando y como les digo, es algo que siempre está presente cuando hablamos de sexualidad adolescente. ¿En qué contexto están iniciando las relaciones sexuales o en qué contexto las están manteniendo? Porque tampoco podemos hablar solo como de la primera vez que lo hicieron, sino en qué contexto se mueven, cuáles son sus relaciones de pareja. Eh, ¿Realmente están con la información, como les digo, para tomar decisiones o es una presión de la otra persona para que accedan a prácticas para las que tal vez no se sienten a gusto? Y para resumirles todo esto, les puse acá 5 frases que obtuvimos justamente en la investigación. Y les voy a pedir que nos tomemos unos 2 minutos para leerlas y que por favor, si alguien quiere, nos comente qué le resuena, qué piensa de las frases, si le resultan conocidas o no. O Pueden podemos levantar la leer mano. en grupo también. Uh-huh. ¿Alguien quisiera leer o escojo yo a la persona que lee? Puedo leer. Ok, Karen, entonces si nos haces el favor, lee la primera cita, por favor. Ya a usted le enseñan una foto y ya es como nada. Aquí usted escucha en los pasillos. No tiene la foto de aquella huila. O vio quién se tomó una foto. O usted ha visto la foto de esa doña. Ah, mae, sí, yo la tengo. Muchas gracias, Karen. Ana, ¿vos podrías leer la segunda, por favor? Claro, profe. A alguien de la misma edad, una mujer sí le puede decir que va muy rápido, pero a un hombre mayor no, porque porque para él eso es lo de menos. Muchas gracias, Ana. Francisco, ¿vos podés leer la tercera? Sí, para los hombres llegar virgen a los 18 es lo peor. La dignidad del hombre queda mejor conforme más relaciones tenga. Más arriba queda la dignidad, más hombres, pero la mujer vale menos con cada relación.
Muchas gracias. Alberto, ¿podrías leer la que sigue? Claro, profe. Digamos que usted es novio de una muchacha y usted le dice que le mande una foto. Y entonces, cuando se pelea con ella, usted la amenaza, le dice que la va a enseñar. Muchas gracias. Y Evelyn, ¿podrías leer la última? Claro, si una niña está con un hombre mayor, se está exponiendo a una enfermedad, un embarazo, hasta a veces a una violación, porque si ella no quiere hacerlo, pero el mae es más grande, la puedo obligar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y como les digo, estas son frases de personas adolescentes que se expresaron de esta manera al hablar de sus actitudes, sus conocimientos sobre la sexualidad. Entonces, de manera voluntaria, alguien quisiera decirnos qué le parece, o sea, qué piensa de que estas sean las ideas que tienen las personas adolescentes. O decime un nombre que te guste, Angie. Bueno, yo quería comentar algo. Gracias. Esto de que para los hombres llegar virgen a los 18 es lo peor, siento que actualmente está muy arraigado, que es algo que por más que se ha luchado, digamos, como para combatir este estereotipo, eh, sigue estando presente. Y más que todo lo dirijo al hecho de que a la mujer, disculpen la palabra que voy a utilizar, se le ve como una puta, como una zorra, cuando tiene relaciones sexuales, pero al hombre no. Y sigue viéndose, digamos, yo vengo de una familia que lastimosamente sí es muy machista y tiene esta percepción de que si una mujer quiere salir a divertirse, ¿verdad? Etcétera, se le empieza a juzgar, no necesariamente, digamos, que para tener relación ni nada por el estilo, sino simplemente que tal vez es una mujer que le guste sí, andar en fiestas y cuestiones así, entonces ya se le empieza con esta etiqueta de que es una puta, de que fijo va a ir a coger, etcétera, pero en cambio un hombre no. Un hombre sí, puede salir a disfrutar, ¿verdad? Normalmente, porque un hombre es así y puede salir a altas horas de la noche porque sí es hombre y el hombre sí puede hacer ese tipo de cosas, en cambio la mujer no. Entonces, sí. Muchas gracias. Sí, efectivamente, como decís, o sea, se ha tratado de luchar contra esos estereotipos, pero por eso les puse las frases, porque, a ver, yo cuando escucho a las personas adolescentes expresarse así, lo primero que pienso es, no son ellas quienes están utilizando este vocabulario o quienes están, ¿verdad?, teniendo estas ideas, son las personas adultas las que les han reforzado pensar de esta manera. O sea, alguien se los enseñó. Entonces, qué importante es que tomemos conciencia de que estas son las cosas que están pensando y que logremos marcar una diferencia. Como les digo, aquí la parte de educar a las familias, a la sociedad, a las personas adolescentes, por supuesto, pues recae muchas veces en los profesionales, en las personas profesionales de docencia, de orientación, de psicología, que tenemos que hacer algo y que no podemos solo saber que esto pasa y quedarnos pues tal vez calladas porque no sabemos cómo actuar. Es importante que escuchemos a las personas adolescentes y que tratemos de seguir luchando por hacer un cambio. A mí también me gustaría opinar. Ay, ya pasó. Ok, voy a devolverme. Ajá. Era sobre, digamos, cómo si la pareja es de la misma edad, se ve que tal vez sí pueden hablar y tal vez sí tengan como la misma votación, por así decirlo, en la relación. Pero como si una es mayor y en eso, siendo el hombre, digamos, si el hombre es mayor, se ve que es el que manda, es el que puede elegir y yo como mujer, digamos, no tendría como un valor o una votación en cuanto a lo que quiero. Ujú. Ya vamos a ver. Sí, y de hecho, por ejemplo, bueno, acá, ¿verdad? La mayoría de frases y el enfoque fue más que todo en relaciones heterosexuales, pero hace un tiempo llevé un curso donde hablábamos de personas adolescentes sexualmente diversas y volvíamos al tema del machismo, ¿verdad? Porque
Por ejemplo, estas desigualdades se siguen viendo también en hombres homosexuales, que tal vez son hombres adolescentes que tienen relaciones de pareja con hombres adultos y que igual sufren estas mismas presiones para acceder a prácticas para las que tal vez no se sienten listos. Mientras que en el caso de las chicas lesbianas o bisexuales que tengan relaciones de pareja con mujeres, no suele ser tan usual que la pareja sea mucho mayor. Entonces igual volvemos a un tema de machismo. Cuando hablábamos con las personas adolescentes, por ejemplo, de esto, y como les digo, eso lo sigo viendo al día de hoy. O sea, y que dicen, es que si el hombre es más grande sabe más, tiene más información, tiene más plata. Entonces, claro, ¿verdad? El hombre se posiciona desde, y es muy común. Si ustedes piensan, por ejemplo, cuando estaban en el cole, ¿cuántas parejas no vimos de que el chico estaba en 11º y la chica estaba en 7º? ¿Qué hace un hombre de 17 años con una chiquita de 12? ¿Por qué está tan normalizado? ¿Por qué se cree que eso está bien? Y justamente, si yo tengo una pareja de mi edad, tal vez tengo la confianza para poder decirle, esto no me gusta, esto no lo quiero hacer, no me siento lista. Pero si es mucho más grande que yo, por ejemplo, y es la parte que sigue, que es la de las prácticas, ¿verdad? O sea, realmente yo tengo la capacidad y las herramientas para poder posicionarme y decirle a esta pareja, no, no quiero hacerlo. Las chicas nos dicen, es que si yo digo que no quiero hacerlo, va a buscarse a otra que lo haga. Entonces yo mejor le digo que sí. Entonces no es decisión. O sea, no es que yo quiero, es que me están presionando y yo tengo que acceder porque si no, me va a dejar. Y si no, va a enseñar mis fotos. Y si no, va a decir que yo sí lo hice. Y todo el mundo le va a creer a él. Y nadie va a creerme a mí. Entonces, imagínense lo que es vivir toda esta presión por la que probablemente la mayoría acá o pasó o conoce a alguien que pasó cuando estaba en esta edad, pero o sea, sabemos que es real. Entonces, ahora que ustedes están en formación, como les digo, por eso insisto, como profesionales en psicología, tenemos que hacer algo. Y la clínica con adolescentes es esto, esta es su realidad, esto es donde ellos se mueven. A nivel de prácticas, por ejemplo, está el tema de la masturbación, que como les digo, en personas adolescentes, hombres, es mucho más normalizado, pero en las chicas no. Las chicas nos dicen, por ejemplo, es que las mujeres no necesitamos hacer eso, los hombres sí. O sea, así de marcado se ve la diferencia. El tema de la pornografía, por ejemplo, los chicos dicen, o sea, yo vi pornografía a los 10 años por primera vez, a los 8 años, porque mi hermano mayor, el amigo de mi hermano, porque alguien me enseñó videos o me enseñó fotos, por ejemplo. Eso es un delito también. Sin embargo, se ve como algo súper normal. Y ya sabemos, ¿verdad? Que no me voy a meter ahí porque ya se me está acabando el tiempo, pero la pornografía nos presenta una visión demasiado distorsionada de lo que es la sexualidad y de lo que son prácticas sanas. Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo me voy formando de la sexualidad y de lo que voy a hacer en una relación de pareja si lo que tengo de referente es la pornografía, donde hay violencia la mayoría de las veces, por no decir que todas. ¿Cómo va a ser entonces mi vivencia de la sexualidad? Las prácticas sexuales, hay prácticas muy variadas. O sea, por ejemplo, si ustedes revisan, ¿verdad? Como una lista, digamos, de prácticas. Los besos se consideran una práctica sexual, los tocamientos con ropa, sin ropa, la masturbación de la pareja, el tener relaciones sexuales vaginales, anales, el sexo oral, que también se ve como algo tan normal, pero que también existe riesgo. Entonces, si existen tantas prácticas sexuales, ¿por qué resumimos todo a, bueno, el punto que está abajo, las relaciones sexuales coitales? Es lo único de lo que hablamos. Y solo hablamos del embarazo, por ejemplo. Amanda. Gracias. Aquí en este tema de la pornografía y bueno, que va muy de la mano con las prácticas sexuales, qué importante es resaltar esto de ese rol que se le da a la mujer usualmente, bueno, y no solo en la adolescencia, eso se puede seguir reproduciendo de ser siempre la mujer la que complace, ¿verdad? Y nunca recibir el placer. Eso, hace un rato usted habló de estos datos sobre las mujeres, si sabían si lubricaban o si sabían lo que les gustaba, ¿verdad? Y siempre es como
me hace pensar que siempre pone a la mujer en una posición de desventaja, como de aguantar, soportar, ¿verdad? Y las personas, bueno, la mayoría, al menos los hombres adolescentes, ¿verdad? Jamás imaginarían como todo el malestar que esto le puede generar a la mujer o a la persona en sí, ¿verdad? Inclusive ellos mismos, porque la industria pornográfica vende mucho el que tienen que durar un montón, ¿verdad? Que no puede, o sea, la disfunción eréctil ahí no existe, digamos, un montón de, no sé, como de consignas que se le ponen a ellos igual, que les puede generar experiencias súper desagradables. Y esto se pronuncia muchísimo en la etapa adolescente, muy lastimosamente hasta que uno ya tal vez accede a la universidad, si es que accede o empieza a tener toda esta nueva información, es que uno puede irse construyendo en el tema, pero yo me imagino como todo el malestar que debemos pasar en esta etapa y las repercusiones que tiene, y si se supiera como lo grave que es, se trataría más, pero lastimosamente no hay, digamos, no se enfoca en esto, es una cultura muy como de complacer al hombre y él también llegar hasta límites incontrolables y la mujer en esta posición sumisa y bueno, da para mucho, pero es parte de lo que quería comentar. Muchas gracias, Amanda. Sí, efectivamente. Y por ejemplo, les puedo decir que en los resultados de nuestra investigación logramos constatar que los chicos suelen tener como, a ver, un descubrimiento de la sexualidad más paulatino. Entonces, por ejemplo, y principalmente lo hacen, en el caso de nuestra investigación, lo hacen con personas de su misma edad. Entonces, primero ellos nos contaban, bueno, primero los chicos, ¿verdad? Era como primero se da los besos y después de ahí uno ve si puede hacer algo más. Y de ahí uno intenta, ¿verdad? O sea, como que es una cuestión más de lo estamos descubriendo y yo sí quiero hacerlo porque obviamente tengo todos esos estímulos, ¿verdad? A mi alrededor que me presionan, pero yo sí quiero. Mientras que en el caso de las chicas, la única práctica sexual, porque nosotras en la investigación evaluamos justamente las prácticas a las que habían accedido, la única práctica en la que las chicas habían accedido más que los chicos eran las relaciones sexuales coitales con personas mayores que ellas. Entonces, no hubo un descubrimiento de la sexualidad, hubo una práctica impuesta nada más. Y eso que decía Amanda ahora, o sea, nos enseñan entonces, la mujer siempre tiene que querer, siempre está lista. Y los hombres no pueden decir que no tampoco, siempre tienen que querer. Entonces, realmente, ¿verdad? Es para que nos detengamos un momento y lo que decía Amanda es muy importante, tal vez yo lo viví y por eso les he insistido, siempre tenemos que tratar de mantener una posición empática. Ok, si yo lo viví, si yo sé que esto pasa, ¿cómo voy a marcar la diferencia? Que si en algún momento ustedes deciden hacer clínica, trabajar en psicología educativa, el área que ustedes elijan, y tienen contacto con personas adolescentes, siempre recuerden la empatía y no juzgarles. Esto es demasiado importante. Como práctica también acá les incluí las relaciones impropias porque es algo que pasa y pasa mucho y que, como les digo, más, más ampliamente que en las relaciones heterosexuales, o sea, en las relaciones homosexuales también pasa. Y eso no quiere decir que esté bien, ¿verdad? O sea, que pase tanto no quiere decir que esté bien, que algo esté normalizado no quiere decir que es correcto. Entonces es importante que hablemos de esto con las personas adolescentes, que les hagamos ver lo que implica una relación impropia realmente. Por ejemplo, embarazos no deseados, porque no se pueden cuidar. Eso es súper común. Me acuerdo hace muchos años, cuando estaba haciendo la práctica de psicología comunitaria, que trabajamos con madres adolescentes y ellas nos decían, por ejemplo, es que él dijo que yo tenía que quedarme con él, que no lo podía dejar, entonces que me iba a embarazar. Una niña de 12 años, con un tipo de 19, que simplemente quiso hacer la suya a la fuerza y entonces quedando embarazada iba a estar siempre con él. O sea, son situaciones que pasan y pasan todos los días y una se escandaliza, ¿verdad? Y es como, no puede ser que esto siga pasando, pero sigue pasando, lamentablemente. Y bueno, yo sé que ya estoy sobre el tiempo, pero a manera de conclusión quisiera retomar, ¿verdad? Como para cerrar, yo sé que fue mucho, pero el tema de la sexualidad adolescente tenemos que recordar siempre que es una realidad, como les dije desde antes, o sea,
no podemos negar que existe. No podemos pretender que porque yo le diga que no lo haga, no lo va a hacer. Sí lo va a hacer. O sea, sí lo va a hacer. A los 12, a los 15 o a los 25, las personas por lo general van a tener su vivencia de la sexualidad. ¿Qué es lo que yo quiero? Que la vivan sanamente. O sea, que la vivan sabiéndose capaces de tomar decisiones, capaces de protegerse, que sepan cuáles son los riesgos reales y de verdad que vayamos más allá de es que me dio una enfermedad, es que me quedé embarazada. No, o sea, es el cómo te sentís accediendo a estas prácticas. ¿Cómo te hace sentir eso con vos misma, con vos mismo? El tema de la violencia sexual, que está presente también, que como les decía, el tema de la pornografía, por ejemplo, es algo súper normalizado. O sea, que los chicos estén presionados por sus pares a ver pornografía cuando no quieren hacerlo, es algo que pasa desde siempre y que aún a la fecha sigue pasando y aún a la fecha es peor todavía. ¿Por qué? Porque, a ver, tenemos demasiado acceso a información, demasiado acceso a redes sociales, que fue un tema que, bueno, antes lo omití, que es el tema del sexting. Que yo le decía a Silvia, o sea, realmente el sexting actualmente es un mecanismo de control y los chicos y chicas no suelen identificarlo como una práctica sexual, aunque también lo es, porque están mostrando su cuerpo, están compartiendo contenido con otras personas y muchas veces esto termina en es que es su culpa por compartir la foto, pero no se habla de responsabilidad afectiva, no se habla de es que estamos en una práctica en confianza donde las personas involucradas decidimos compartirnos este tipo de contenido y eso conlleva cierta responsabilidad. No se habla desde ahí, sino es culpa suya por compartir la foto y por eso él la compartió con todos los demás, porque usted se la mandó. Entonces, un problema muy grave con el sexting es que es muy difícil a nivel legal lograr identificarlo como delito, sancionarlo como delito, porque es un delito. Sin embargo, y la literatura lo dice así, se considera un contenido autogestionado. Es decir, o sea, nadie le robó las fotos, ella las publicó porque quiso, por ejemplo. Entonces, eso es como muy difícil porque, pues, sigue pasando, digamos, sigue pasando que las chicas sientan esta presión de mostrar su cuerpo porque además viven esa sexualidad, como les dije, desde la primera diapositiva en función de la otra persona, entonces el mostrarme me valida y me da cierto lugar. ¿A qué costo? Ese es el problema. Mantener siempre como recomendación y desde mi práctica, desde mi experiencia, un enfoque de derechos humanos y un enfoque de género, porque sí, porque no podemos negar que las personas adolescentes son sujetos de derecho y merecen información y merecen acompañamiento y merecen espacios para hablar, para ser escuchadas. O sea, eso tiene que existir. No porque yo sea una persona adulta y diga, no, es que desde mi religión o desde mi postura o desde mi experiencia no le voy a hablar de eso. No, no le puedo. Ellos tienen derecho a tener información veraz respecto a sexualidad. El enfoque de género, ¿por qué? Porque no podemos negar que vivimos diferente la sexualidad dependiendo de si somos chicos o chicas. O ahora, como les decía, incluyendo además la parte de personas sexualmente diversas, personas no binarias, que tal vez antes ni siquiera se contemplaban en las investigaciones, pero bueno, ahora es un tema que está sobre la mesa y tenemos que contemplarlas también. Entonces el enfoque de género, ¿por qué? Porque vivimos diferente la sexualidad y nos enfrentamos a retos distintos, a riesgos distintos y es importante considerarlo también. Y por último, mantener un enfoque actualizado. Por eso desde el principio les dije, es súper importante que yo me informe cuál es el contenido que están consumiendo, cuáles son sus referentes, por qué son importantes. Actualmente les puedo decir, yo, Silvia se los incluía también en el correo, yo atiendo a nivel privado y tengo ahorita una paciente, una chica de 10 años, que se declaró bisexual y su mamá casi se muere porque tiene 10 años y ella no esperó que esto pasara. Y esta chica es porque, bueno, es un caso directo, pero en el cole también tengo chicas y chicos que se están identificando como personas sexualmente diversas desde los 9, 10 años. ¿Qué vamos a hacer con estas poblaciones?
no podemos negar su existencia, no podemos negar el acceso a la información. Entonces, ¿cómo hacemos para poder acompañarles de la mejor manera? Nos informamos y tratamos de no juzgar, de ser objetivas siempre, para poder acompañar de la mejor manera. Y bueno, de mi parte, eso sería. Yo sé que me pasé 5 minutos, pero no sé si tienen preguntas, dudas, comentarios. Como les dije, yo hablo mucho, entonces traté de resumir, pero igual se me hizo un montón. Pero les escucho para lo que ocupen. Muchísimas gracias, Angie, por todo ese trabajo y esa síntesis, ¿verdad? Que es un tema infinito. Digamos, podríamos dedicar el curso completo a hablar sobre sexualidad y especialmente sexualidad en personas adolescentes y además los retos que el 2021 trae, ¿verdad? Que no vamos a encontrar en los libros de 1950 y 1960, y por eso es muy importante de mantenernos actualizados y saber cuáles son los temas con los que podríamos enfrentarnos en una eventual práctica profesional. De mi parte, yo quiero agradecerte muchísimo y más bien me gustaría escuchar la impresión del grupo con respecto a lo que Angie nos comenta, porque se relaciona mucho con la lectura que ustedes tienen asignada para esta semana, que tiene que ver con los rasgos identitarios o elementos identitarios de la masculinidad guanacasteca, ¿verdad? Que sabemos que no es cualquier cosa, no es lo mismo decir la masculinidad herediana o la masculinidad josefina que la masculinidad guanacasteca. Entonces, quisiera escucharles antes de que despidamos a Angie. Buenos días. Bueno, a mí me deja, es una información como impactada, alertada, incluso por cómo está viviendo las personas adolescentes este tema, y que uno pensaría, ¿verdad?, que con todos los avances y la información que hay, se podría dar por sentado que ellos ya tienen más información, y en realidad no, ¿verdad? Incluso me recuerda esta campaña de hashtag a mis hijos los educo yo, pero ¿cómo los estamos educando realmente? Y no, me hace pensar que no podemos dar por sentado que todo el mundo sabe o que las personas adolescentes saben la información que anda volando por todo lado, y tomar el detenimiento de escucharles y hablarles, ¿verdad? Muchas gracias por el espacio. Gracias a vos, Laura. Sí, esto que Laura menciona es muy importante por 2 razones. Una, que hay muchísima información. Afortunadamente ya los chicos y las chicas no dependen de que las personas adultas a su alrededor les quieran hablar sobre el tema. Si tienen una computadora o si tienen un celular con internet, ya lo pueden buscar por sí mismos. Entonces, aquí nuestro reto se vuelve cómo les enseñamos a discriminar de toda la información que encuentran, ¿verdad? Eso por una parte. Y 2, la cuestión de que ¿verdad? A mis hijos los educo yo, pero no necesariamente la información que yo tengo sobre sexualidad y sobre el funcionamiento del cuerpo humano y todas estas cosas es información científica o veraz. Es probablemente lo que me enseñaron a mí mis papás y mis abuelitos, y es otro mundo en el que vivimos actualmente, ¿verdad? Puede ser, como vimos en el ejercicio de la semana pasada, con respecto a la identidad, que nosotros adoptemos los mismos valores de nuestra familia de origen, pero también puede ser que en un punto del camino decidamos que no queremos vivir nuestra sexualidad así y queremos hacerlo de otra manera. Y ocupamos saber a dónde ir a buscar esa información, que no va a venir de mis propios papás porque ellos creen cosas diferentes. Ashley. Buenas, muchas gracias por el espacio, estuvo muy interesante lo que se ha hablado. Yo quería decir que con respecto a lo que decía la profe Silvia sobre la tecnología, me parece súper bueno, pero también es un arma de doble filo, y lo digo porque, bueno, yo tengo parientes que son adolescentes, y me preocupa muchísimo cómo están creciendo, por ejemplo, porque obviamente están rodeados de tecnología, han buscado cosas que a veces uno ni siquiera les ha dicho,
uno se ha dado cuenta de cosas que han encontrado y se queda uno así como, pero esto ni siquiera yo lo conocía, por ejemplo, o algo así. Y a mí personalmente, que tengo 23 años, que ni siquiera estoy tan grande como las mamás de ellos, es como, pero ¿de dónde están agarrando esto? Y entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para saber qué es lo que están buscando? Y por ejemplo, las mamás de estos chicos y los papás me dicen como, bueno, pero ¿qué puedo hacer yo? Porque es que yo no sé manejar eso que esa persona está manejando, o es que a mí me educaron diferente. De hecho, algunos ni siquiera recibieron como educación sexual cuando eran adolescentes y les ha costado un poco darles como esa educación. Y entonces es todo un reto, porque entonces, ¿cómo hacemos con los papás de estas nuevas generaciones para que puedan educar a sus hijos de una manera sana, sin tampoco meterse demasiado, por ejemplo, en la privacidad? Porque es una de las cosas que más les preocupa. Ok, ¿hasta dónde estoy yo respetando la privacidad de mi hijo o de mi hija? Pero es que me preocupa muchísimo lo que está viendo, porque ¿y de dónde está agarrando esa información? Entonces creo que es importante este tipo de herramientas. Con respecto a eso que dice Ashley, es muy importante realmente porque eso es lo que nos llega a consulta. Y bueno, en el cole también, ¿verdad? O sea, tenemos una reunión y los papás lo que dicen es, por ejemplo, es que mi hijo, mi hija me preguntó, me acuerdo una mamá que me decía, es que me preguntó qué es era sexual y yo no sé qué es eso. Yo en mi vida he escuchado esa palabra y yo no sé qué es lo que está buscando, pero claro, lo más normal es que me escandalice porque es algo que no conozco. ¿Y cuál es la reacción de las personas cuando nos enfrentamos a algo que no conocemos? Nos asustamos, nos da miedo porque no lo conozco. Entonces puedo reaccionar a la defensiva, es una opción y es la que es más usual, lamentablemente, y entonces hago que la persona adolescente se cierre más, porque entonces le estoy juzgando, se siente juzgada porque yo le estoy diciendo que no debería estar viendo eso. O puedo reaccionar desde una postura más conciliadora. Yo, por ejemplo, como les digo, trato de seguir el ritmo, es muy difícil, entonces, ¿qué hago? Les pregunto. O sea, si escucho que, ay, en serio, ¿y eso qué es? Y, ay, ¿y dónde lo viste? Y a los papás siempre les digo, traten de tener apertura. Si escuchan que están hablando de algo, si está viendo una serie, sé que la línea entre la privacidad es muy delgada, pero es necesario el acompañamiento. Entonces, por ejemplo, en este caso que vos mencionás, tratar de que las personas, ¿verdad? De que los papás de tus familiares tengan más apertura, que traten de verdad, yo siempre les digo, colocarse desde el amor que yo siento por esta persona y no desde el miedo que tengo de no saber, sino de verdad, yo quiero acompañarle de la mejor manera. Entonces tratar de decirles, bueno, vea, yo sé que hay mucha información y yo sé que usted tal vez tiene dudas, pero si yo le puedo ayudar en algo, pregúnteme y yo voy a tratar de averiguar y vamos a poder hablar de esto. ¿Por qué? Porque eso le transmite seguridad y confianza. El reconocerme vulnerable ante una persona adolescente no me hace menos, no me hace débil. Más bien valida que yo también creo que su voz importa y que no solo la mía como persona adulta. Entonces, de verdad es como una recomendación que aplica en general, no solo para papás, sino también para nosotras y nosotros como profesionales. Gracias. Kevin tiene la manita levantada. Sí, profe, gracias. ¿Se me escucha? Sí. Sí, bueno, quiero agradecer a la invitada, de verdad que la información fue muy íntegra, de verdad que muy valiosa, y cuánto hubiera agradecido yo si hubiera tenido profesoras así en el colegio, porque yo me acuerdo que en el colegio la clase de sexualidad, que apenas eran como 2 días al año, era, bueno, sexualidad, nos ponían 20 imágenes de clamidia, 20 imágenes de sífilis, 20 imágenes y todas las enfermedades, 20 imágenes explícitas. Y a la siguiente semana, muy bien, aborto. Y nos ponían como literalmente 10 videos de abortos. Y es como, bueno, esta era la clase de sexualidad. Muchas gracias, no pregunten. Literalmente era así. Y eran profesores de biología, muy sesgados. Y otro punto que quería comentar es ahora con el uso de la tecnología, que evidentemente la importancia del cuidado, ¿verdad? Porque una experiencia familiar, me acuerdo una vez que estábamos en una fiesta y el típico chiquitos en las fiestas corren, que gritan, pero curiosamente varios primitas estaban como muy silenciosos en un sillón con un teléfono y como que raro, ¿qué tan silenciosos? Y deberían de estar corriendo y todo. Llega una tía y los descubrió viendo pornografía. Chicos, niños de 5, 6, 7 años. Lo preocupante que es esto.
No podemos llegar al límite de quitarles la tecnología del todo, porque prácticamente ahora la tecnología es parte de nuestro diario vivir, evidentemente. Pero sí la importancia como del control, ¿verdad? Así que ese sería como mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Kevin. Sí, en el chat varias personas están reflexionando sobre esto que dice Kevin, ¿verdad? De la educación sexual que tuvimos en el colegio, que básicamente eran puras historias de miedo para que nunca se les ocurra jamás tener relaciones sexuales. Terrible, terrible, pero bueno. Muchísimas gracias. Perdón, Silvia, con respecto a lo que decía Kevin ahorita de los niños, ¿verdad? Descubriendo esta sexualidad, siempre es importante saber de dónde viene el interés, porque en la mayoría de los casos hay una situación de abuso detrás. Y abuso, ¿verdad? No me refiero como necesariamente a abuso sexual como tal perpetrado, pero sí tal vez alguien más les enseñó, vieron por error a alguien más viendo este contenido y les despertó la curiosidad. Por ejemplo, pasa mucho, y bueno, en el colegio donde yo trabajo también hay desde preescolar, ¿verdad? Y entonces, no sé, el chiquito que le enseñó el pene a todos los demás. Y entonces, claro, ahora todo el mundo se escandaliza. ¿Por qué lo está, exacto, por qué lo está haciendo? O sea, ¿quién le enseñó que eso era algo que debía hacer? ¿O quién le enseñó a él tal vez sus partes privadas y entonces él ahora lo está haciendo? ¿De dónde viene? ¿Verdad? Este interés también es parte de crecer y de descubrirme y descubrir a los otros. Pero entonces siempre acompañar desde un lugar, como les digo, de amor, de empatía, porque es necesario y son cosas que van a pasar aunque no queramos que pasen. Y bueno, respecto al comentario, creo que fue que lo vi rápido, de Amanda, que hablaba de justamente de este acompañamiento que se da, ¿verdad?, a los padres. Yo trato siempre de hacer talleres de sexualidad con las familias, justamente donde les hablo desde la parte de conceptos hasta la parte del acompañamiento, porque es necesario que hablemos de esto, o sea, que, ¿verdad? Y que llevemos estos talleres nos abren los ojos en muchas cosas que ni siquiera tal vez habíamos pensado que podíamos hacer. Entonces, igual, estoy para lo que necesiten, con muchísimo gusto. Si surgiera alguna otra duda en cualquier momento, si tienen algún otro espacio y quieren que les dé el taller, entonces les doy el taller a ustedes. O las herramientas que ocupen y les pueda apoyar, de verdad que con muchísimo gusto. Y muchas gracias a Silvia más bien por la invitación, porque a mí este tema me encanta. Entonces, muchas gracias. Y estoy para lo que les pueda ayudar, de verdad, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Angie. Yo les pido unos aplausitos para Angie antes de que se vaya. Y entonces, bueno, si no hubiera más consultas para ella, iríamos a 5 minutos de receso, 5 minutos, o sea que volvemos a las 11:23 y escucharíamos a Sionit y Alberto con la información complementaria que traen para este tema que vemos hoy. De acuerdo, bueno, vamos a dejar el video.